Glorioso el nombre de Jesús. Puede respirar la paz de Dios en esta mañana. Está aquí. Qué hermoso que podamos, yo lo veo de esa manera, qué hermoso que podamos tener una nueva oportunidad en este día. Nuestros corazones deben de estar agradecidos con Dios, y si realmente Dios, ¿verdad?, está en nosotros, nuestro corazón debe de ser transformado por completo. Ninguna situación de rencor, ninguna situación de dolor tendría que afectarnos hoy, porque hoy es un nuevo día, es un nuevo empezar. Los triunfos que tuviste en el pasado, las glorias que tuviste en el pasado, no tendrían ya que afectar, porque hoy es una nueva oportunidad para obtener un nuevo triunfo, una nueva victoria. La Biblia dice que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Las cosas desagradables que pasaste el día de ayer, los años anteriores, los meses anteriores, los días pasados, no tendrían por qué afectarnos hoy, porque hoy Dios nos regaló la oportunidad de vivir. Y esa oportunidad de vivir nos da una nueva esperanza. Amén. Y qué hermoso que usted y yo podamos estar en este lugar, en esta mañana. El día de hoy es un día tan especial, de verdad que es tan especial, tan glorioso, porque recordamos, ¿verdad?, lo que sucedió hace más de 2000 años, que vuelvo a repetirlo, un día como hoy, y yo quisiera que podamos hacer una pequeña reflexión de esto, que un día como hoy, hermanos, el rumbo, escúcheme bien, el rumbo de la historia cambió. Voltea con tu vecino y dile: el rumbo de tu historia cambió. Escuche bien, por favor, lo que estamos diciendo. El rumbo de tu historia, el rumbo de mi historia cambió un día como hoy. ¿Cuántos creen eso? Amén. No fue únicamente en su ministerio, hablando de Jesús, no fue únicamente en su ministerio, no fue únicamente ahí en la cruz con su muerte, sino que una mañana como hoy, hermanos, es donde fueron al sepulcro y ya no encontraron al que estaba en ese lugar. Ya no estaba ahí. No solamente fue su ministerio, no solamente fue la muerte en la cruz, sino que el parteaguas, ¿verdad?, de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestro futuro, escuche bien, del cambio de nuestra historia, de la historia de cada uno de nosotros, se consumó un día, un primer día de la semana, cuando Jesús resucitó. Porque aunque hubiese muerto, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero un día como hoy, un día, una mañana como hoy, ¿verdad?, las mujeres fueron y entonces encontraron que el sepulcro estaba vacío. Y todos nuestros hermanos en todo el mundo hoy, ¿verdad?, están recordando esto. Todos nuestros hermanos en todo el mundo tenemos una confianza, tenemos una esperanza. ¿Cuántos creen esto? Todos nuestros hermanos que murieron, que durmieron antes que cada uno de nosotros, ahora ellos, hermanos, han experimentado esta verdad. Escuchen bien, ellos han experimentado esta verdad de que Jesús resucitó, y como Jesús resucitó, todos nuestros hermanos que se han adelantado, que se han dormido antes que nosotros, ellos están vivos ahora. Bendito el nombre de Jesús. Porque esto es una realidad, esto es una verdad. Porque Jesús vive, usted y yo podemos vivir. Y necesitamos vivir esta vida, ¿verdad?, como si Jesús hubiese resucitado. Ay, ¿cómo está eso? Sí, tenemos que vivir nuestra vida como si Jesús hubiese resucitado en realidad. Y es una verdad. Pero muchas veces en nuestra vida no es así. Así que, bienvenidos a este día tan especial, hermanos. Bienvenidos al día de la resurrección. Un día como hoy, ¿verdad?, el Señor se levantó de entre los muertos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas. En el capítulo 24, vamos a leer dos porciones de la Escritura, una en Lucas y una en Marcos.
¿Sí lo tiene? Voltea con tu vecino y dile, vamos, alégrate, gózate. Dice así la Escritura. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice así la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Mire qué hermoso. Ahorita en un momento más vamos a regresar ahí a Lucas. Ahora vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, por favor. Gloria a Dios. Del versículo 1 al 8. Capítulo 16, del versículo 1 al versículo 8. Cuando lo tengan, un fuerte gloria a Dios. Y si no trae Biblia, cuando aparezca en pantalla, usted dé un fuerte gloria a Dios. ¿Sí? Ok. Cuando pasó el día de reposo, note, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Y mire, yo quiero que comparemos esas dos porciones de la Escritura, porque había ocurrido un suceso terrible. Había pasado algo, ¿verdad?, no bueno para todos los discípulos. Los discípulos estaban en shock, ¿sí? Estaban idos, podría yo decirlo de esta manera, ¿sí?, por lo que había acontecido. Estaban tristes, estaban atemorizados. ¿Qué más podríamos identificar? ¿Cómo estaban? Confundidos. Había confusión en sus corazones, así como los caminantes a Emaús. Y ahí en el Evangelio según San Lucas, donde leímos en el capítulo 24, leímos hasta el verso 12. Y a partir del 13, hace unos días atrás yo compartí de los caminantes a Emaús, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y vea, hermanos, porque ahora lo junto un poquito, porque todo lleva, ¿verdad?, una secuencia. Y vea que estaban confundidos. Y estos dos caminantes a Emaús, yo compartí hace unos días de esto, pero recordamos un poquito, iban, ¿verdad?, caminando al lado contrario de donde Jesús les había dicho que quedaran. ¿Sí?
Cuando la situación que nos envuelve, que vivimos, ¿verdad? Nos hace olvidarnos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tomamos caminos equivocados, tomamos rumbos erróneos. Hay mucha gente que se ha equivocado y que ha tomado un camino distinto. ¿Por qué? Porque la situación que le rodea pues no es la que él esperaba, la que ellos esperaban. Se han olvidado de las palabras y las promesas de Jesús, y su camino es contrario a lo que Jesús ha pedido que se haga. ¿Sí? Y esto fue lo que pasó con los caminantes de Emaús. En lugar de quedarse a Jerusalén, iban a Emaús. Había una confusión terrible. Puedo imaginarme, hermanos, que quizá en algunos de ellos, o quizá en todos, había una gran decepción. Se sentían decepcionados, se sentían tristes, cabizbajos. ¿Por qué? Porque su esperanza en Cristo Jesús, al morir en la cruz, ¿verdad? Creo que había cambiado su esperanza. Ya habían pasado 3 días y las esperanzas habían terminado aparentemente. Pero la verdad, hermanos, es que los discípulos, todos los discípulos, habían olvidado las palabras que Jesús les había dicho, que les había hablado. Y mire, ninguno de los evangelios nos relata con lujo de detalle cómo fue la resurrección. Sí nos habla que las mujeres fueron, sí nos habla que la tumba estaba vacía, pero ninguno de los evangelios nos relata, bueno, Jesús, ¿verdad?, estaba inerte y de repente se puso en pie, o ¿verdad que no? Solamente nos relata que Jesús resucitó. Porque esto es algo que no podemos alcanzar a entender. Esto es algo que usted y yo no podríamos entender. Pero mire, hay una verdad escondida aquí, una verdad ahora revelada a todos y cada uno de nosotros por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y nos marca que Jesús resucitó. Los escritores de los evangelios, ellos no querían ganar, ¿verdad?, o ser famosos. Ellos no querían ser famosos. Voy a escribir esto de Jesús para que lean más mi evangelio que el evangelio anterior. No, ellos no querían, no pretendían esto. Ellos plasmaron lo que el Espíritu Santo les reveló a través, ¿verdad?, o en sus corazones, de lo que había sucedido, los testimonios que habían escuchado. Y ellos, ¿verdad?, o ellos mismos, mejor dicho, ellos mismos, muchos de ellos, ¿verdad?, fueron testigos oculares de lo que sucedió. Fueron testigos de lo que pasó. Entonces, ellos escriben cómo se encontraron ahí las mujeres, cómo llegaron ahí, y cuando ellas llegaron ya no estaba Jesús. Qué hermoso es esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y mire, hace un momento lo dije, pero la noche, ¿verdad?, del jueves, Jesús cenó con sus discípulos. Él cenó con ellos, en lo que conocemos usted y yo como la última cena. ¿Amén? Ellos estaban celebrando la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y ellos estaban celebrando la Pascua y cenaron juntos. Sí, era un día de fiesta. Era un día de fiesta, no era una noche triste. No, era un día de fiesta. Era una celebración la que estaban llevando a cabo. Y Jesús, ¿verdad?, sabía perfectamente lo que iba a suceder. Y esa misma noche, después de haber cenado, esa misma noche, Judas entregó al Maestro. Judas entregó a Jesús, fue entregado, ¿verdad? Y desde aquella hora, mire, por favor, yo quiero que esté conmigo, porque a las 6 de la tarde, ¿verdad?, terminaba el día de los judíos e iniciaba el siguiente día, ¿sí?, a las 6 de la tarde. Y entonces, ¿verdad?, desde aquella hora Jesús fue llevado, y escuchen bien, toda la noche, ¿sí?, toda la noche de ese día jueves, o bueno, lo que pasa es que los judíos no lo llamaban jueves, viernes, sábado. Ellos decían primer día, segundo día, tercer día, cuarto, el sexto día o el quinto día, y así lo manejaban ellos, así se movían ellos. Pero a partir de ese día, que para nosotros es día jueves, ¿verdad, hermanos?, en la tarde, toda esa noche Jesús fue llevado de un lado a otro. Fue golpeado, fue latigueado, fue escupido, injuriado. Toda esa noche. Usted y yo lo sabemos, lo hemos escuchado. Y el día viernes, aproximadamente a las 9 de la mañana, ¿sí?, del día viernes, Jesucristo fue crucificado.
Y vea, toda la noche y a las 9 de la mañana aproximadamente Jesús fue crucificado. Y alrededor de las 3 de la tarde Jesús murió. Jesús dijo, consumado es. Y mire cuántas horas pasaron. Todo el martirio que nuestro Señor Jesucristo sufrió ahí en la cruz, hermanos. Sí. Entonces, todo esto sucedió, ¿verdad? Cuando Jesús muere, es crucificado y Jesús muere. Todo esto sucedió vísperas del día de reposo. El séptimo día era el día de reposo. Amén. Para nosotros, ¿verdad?, es conocido como el día sábado, el séptimo día. ¿Sí? Y el séptimo día los judíos celebraban el sábado. ¿Sí? No hacían nada. Moisés, ¿verdad?, o Dios a través de Moisés dijo que ese día iban a descansar y no iban a hacer absolutamente nada. Entonces era vísperas del día de reposo. Y quiero que esté conmigo, por favor, porque mire, crucifican a Jesús a partir de aproximadamente las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y quedaban 3 horas para que terminara ese día. Amén. A las 6 de la tarde terminaba ese día y después de esa hora empezaba el sábado. ¿Sí está conmigo? Empezaba el sábado y vea. Entonces tenían que hacer algo porque Jesús estaba en la cruz, estaba crucificado, y entonces José de Arimatea, dice la Biblia, usted lo puede leer, José de Arimatea va con Pilato y le dice, por favor, necesito un permiso para poder bajar el cuerpo de Jesús y llevarlo a una tumba. Entonces en 3 horas tuvieron que hacer un movimiento, ¿verdad?, tremendo. Y los discípulos ya no estaban ahí. José de Arimatea, ¿sí?, era parte o era miembro del Sanedrín, ¿sí?, junto con Nicodemo, ¿sí?, eran miembros del Sanedrín. Entonces ellos habían creído a la palabra de Jesús, pero eran miembros del Sanedrín. Entonces los discípulos no se acercaban a Nicodemo ni a José de Arimatea, ¿sí?, por temor, porque en ese momento tan crucial, tan especial, los mismos cristianos, los mismos discípulos corrían peligro. ¿Sí está conmigo? Los mismos discípulos corrían peligro de acercarse ahí. Por eso es que todos huyeron. Por eso es que de lejos, solamente ahí Juan, ¿verdad?, quedó cerca, pero todos los demás, ¿verdad?, huyeron, estaban de lejos, mirando. Y entonces, ¿verdad?, bajan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo antes de que le diera la hora del inicio del sábado, ¿sí? Y entonces bajan el cuerpo, ¿verdad?, y lo llevan al sepulcro. Y yo quiero que esté conmigo porque dice ahí, ¿verdad?, el primer día de la semana, ahí las mujeres, ahí en el Evangelio de San Marcos, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo, Salomé, compraron especias aromáticas. Ahorita vamos a ver esto. Y muy de mañana vinieron al sepulcro. ¿Cómo se dieron cuenta dónde estaba crucificado Jesús? ¿Cómo sabían? Ellas estuvieron observando cuando llevaron el cuerpo, y quizá yo puedo imaginarme que de lejos, porque vuelvo a repetir, ellas corrían ese peligro, pero supieron dónde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y bueno, como el día 7 es el día de reposo, pues ya no se podía hacer nada. Entonces rápidamente metieron a Jesús al sepulcro, y hasta el primer día de la semana tuvieron oportunidad de poder hacer algo. Dice ahí, ¿verdad?, en el Evangelio según San Marcos, cuando pasó el día de reposo. ¿A qué horas terminó el día de reposo, hermanos? A las 6 de la tarde. En ese momento ellas fueron a comprar lo necesario para poder preparar el cuerpo. ¿Está conmigo? Sábado después de las 6 de la tarde. ¿Sí está conmigo? Okay. Espero no confundirlo. Sábado después de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se terminó el día de reposo, el sábado, ¿sí? Y después de esa hora, entonces ellas pudieron ir a comprar lo necesario, ¿sí?, porque iniciaba el primer día de la semana. Y dice que el primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo irían ellas? ¿Qué día de reposo tan más difícil? ¿Qué día de reposo tan más complicado para cada uno de los judíos, de los discípulos? De verdad,
Había dolor en su corazón. Vuelvo a repetir, quizá ellos se sentían a morir también. ¿Sí? Pero mire, dice la escritura que estas mujeres se dirigieron al sepulcro. Y yo creo, hermanos, cuando ellas fueron a comprar lo necesario, no iban de compras, ¿verdad? Como otros días. No iban, ¿verdad? Contentas, platicando, ¿verdad? De los asuntos que habían tenido a lo largo del día. Ellas iban con un corazón destrozado. Ellas iban con un corazón triste a comprar lo necesario para preparar el cuerpo del maestro. Y cuando ellas iban al sepulcro, no creo que ellas iban con alegría en su corazón. Creo que ellas iban con dolor en su corazón, con una gran tristeza en su corazón. Pero mire, y aquí comienza nuestra enseñanza. Estas mujeres verdaderamente amaban a Jesús. Estas mujeres verdaderamente amaban a Jesús. Iglesia, nos hace falta amar de verdad a Jesús. Nos hace falta amarlo de veras, de verdad. No lo amamos de veras. Mi actitud dice mucho. Y estas mujeres amaban de verdad a Jesús, a tal grado que, vuelvo a repetir, su vida estaba en riesgo. Habían puesto hombres, soldados romanos, a vigilar ahí. Habían puesto a soldados romanos a custodiar la tumba. Habían puesto una piedra grande. Por eso es que las mujeres decían, ¿quién nos va a ayudar? Era tan grande que a lo mejor ellas tres, algunas más, y entre ellas no iban a poder mover la piedra. Y por eso, ¿verdad?, tenían esa duda en su corazón. ¿Quién nos va a ayudar a mover la piedra? Habían custodiado de una forma tremenda la tumba donde habían puesto a Jesucristo. ¿Sí? Los miembros del Sanedrín, ¿verdad?, habían dicho a Pilato, ¿sabes qué? Él profetizó que iba a resucitar el tercer día. Para que no roben el cuerpo y los discípulos digan que sí resucitó, mire todavía, por favor, manda ahí a soldados. Yo puedo imaginarme que estaban los soldados ahí y que estaba, ¿verdad?, no sé, la Guardia Nacional, la Marina, no sé quién estaba ahí, custodiando la tumba, para que nadie entrara a ese lugar, para que nadie, hermanos, ¿verdad?, pudiese tener acceso. Y mire que el imperio romano en ese entonces era poderosísimo. Nadie tenía el valor de enfrentar al imperio romano. Nadie tenía el valor. El mover la piedra, el romper el sello que quizá pusieron por ahí, significaba rebelarse en contra de Roma. Entonces no se iban a arriesgar. No se iban a arriesgar. Sin embargo, estas mujeres lo hicieron. Estas mujeres se dirigieron al lugar del sepulcro, al lugar, ¿verdad?, donde estaba, o donde había sido puesto Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Que Dios es bueno. Amén. Y se iban a encontrar con esta situación. Pero mire, si a Jesús no lo detuvo la muerte, menos esa piedra, esa roca que había sido puesta ahí. Amén. Él es todopoderoso. ¿Por qué cree usted que el Señor envió un ángel para mover la piedra? ¿Por qué se imagina? ¿Para que Jesús saliera de la tumba? No, sino para que la gente pudiera tener acceso y se diera cuenta que Jesús había resucitado. Amén. Jesús es tan poderoso que no necesitaba que un ángel moviera la piedra. No, hermanos, su presencia, su poder hizo que la tierra temblara. Hizo que esos soldados valientes y fuertes, a los cuales, ¿verdad?, nadie les hacía frente, salieran despavoridos, huyendo, atemorizados. Es la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No le movieron la piedra para que Él saliera. Mueve la piedra, sal, Señor. No fue así. La piedra fue movida para que los discípulos, para que la gente, para que los soldados, los judíos, toda la gente que estaba ahí se diera cuenta que Jesucristo había resucitado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Jesús no lo detuvo la muerte ni la roca, hermanos. Sí. Durante muchos años hemos escuchado el mensaje de la resurrección. Cada año, en estos días, se festeja, se conmemora, se recuerda, se hace mención de este hecho tan grandioso. Sí. Y yo le pregunto ahora a usted, es una pregunta para cada uno de los que estamos aquí. No pase, no diga es para fulano, no, es para mí y es para usted. ¿Cómo ha impactado el mensaje de la resurrección a tu vida? ¿Cómo ha impactado el mensaje de la resurrección a mi vida? Este es el mensaje más poderoso que podemos escuchar. Amén. El mensaje de la resurrección. Y es tan poderoso, hermanos, hermanas, es tan poderoso que cambia y transforma vidas. Amén. Cambia y transforma vidas. Por este hecho tan glorioso, una vida es transformada, una vida es cambiada. Y por eso yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué vidas no son transformadas? ¿Por qué vidas no son cambiadas y siguen caminando, siguen actuando de la misma manera? ¿Por qué? Porque no han entendido el poder que hay en el mensaje de la resurrección. No hay una realidad, no hay un cristianismo genuino, porque el poder de la resurrección transforma corazones. El poder de la resurrección transforma vidas. Amén. Otra pregunta, es casi igual. Dije, ¿cómo ha impactado este mensaje en tu vida? Pero la otra pregunta es, ¿qué diferencia ha marcado en mi vida la resurrección? El poder de la resurrección, el mensaje de la resurrección ha traído cambios a mi vida. ¿Soy diferente? ¿En verdad estoy haciendo lo correcto para agradar a Dios? Porque he escuchado el mensaje de la resurrección y creo que tengo que vivir agradecido por lo que sucedió. Mi forma de adorar a Dios, mi obediencia a la palabra, la sujeción a lo que Él dicta, la felicidad que muestro a Él y la fidelidad que tengo en todos los días de mi vida, donde quiera que voy, el buen testimonio que demuestro ahí en los lugares donde me muevo, mi trato con los demás, escúcheme bien, se ve guiado por el poder del mensaje de la resurrección. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante su mano y diga gloria a Dios. Fuerte, para que despierte a su vecino. Diga gloria a Dios. No ore ahorita, no ore. Abra sus ojos y escuchando la palabra de Dios. Amén. Este acto tan glorioso, hermanos, escúcheme bien, determina nuestra eternidad. Este acto tan maravilloso determina nuestra eternidad. Si tú lo crees, hay una promesa de vida eterna. Y si no lo crees, no quiere decir que no sucedió. Amén. Pero si no lo crees, tú estás determinando hacia dónde vas. ¿Hacia dónde va a ser tu eternidad? No hay culpa en los demás. Nadie tiene la culpa. Es tu decisión de cómo ves el mensaje de la resurrección. Porque en base a este mensaje de la resurrección va a ser tu entrega, tu pasión, tu fidelidad, tu disposición y todo lo demás para con Dios. Pero si el mensaje de la resurrección solamente lo vemos como un día festivo, como lo vemos, ¿verdad? Semana Santa, día festivo, vacaciones si se puede, si no, pues vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje, ¿verdad? De la resurrección, o vamos a ver, ¿verdad? Las tres caídas aquí al pueblo, ¿verdad? No sé. Pero la decisión que usted, ¿verdad? Las tres caídas, ¿no? La lucha de verdad. Pero si usted toma la decisión y ve el poder del mensaje de la resurrección, entonces va a comenzar a haber cambios en nuestra vida.
Amén. Bendito el nombre del Señor. Aquellos hermanos que viven como si nada, una vida de desobediencia a la palabra, simplemente, escúchame bien, simplemente niegan que Jesús resucitó. Podremos estar aquí todas las reuniones habidas y por haber, pero si mi vida sigue siendo la misma, escúchame bien, estoy negando que Jesús resucitó. Aunque tenga el conocimiento de que Él resucitó, con mi actitud, con mis actos, estoy negando que Jesús resucitó. Y todo aquel que niega que Jesús resucitó es anticristo. Amén. Y tiene el espíritu del anticristo. Porque la gran mentira del diablo es hacerle creer a la gente que Jesús no resucitó, pero Él ya no está ahí. Amén. Él no se quedó ahí, hermanos. Entonces tenemos usted y yo que creer esto en verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted y yo, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, hablamos y predicamos la resurrección de Jesucristo. Escuche bien. Por eso es tan importante mi testimonio. Culpo a todo, a medio mundo, a media iglesia, pero yo mismo estoy negando la resurrección de Jesús. Cuando yo obedezco y vivo a la luz de la Escritura, entonces le estoy anunciando al mundo que verdaderamente Jesús resucitó. Aleluya. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 12. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, si estamos ahí, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, escuche, se ha sentado, ¿dónde, hermanos? A la diestra de Dios. Amén. Una sola vez. ¿Y por qué mencionamos esta porción de la Escritura? Porque creemos usted y yo que su sacrificio fue suficiente para perdonar nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos perdonados y tenemos seguridad eterna porque Él resucitó. ¿Es así o no? Yo no sé cómo estés el día de hoy. Yo dije hace un momento para poder participar de la Santa Cena, y si usted lo hizo, qué bueno, ¿verdad? Sigamos. Pero si usted no lo hizo, analice su vida, porque no es bueno. No es bueno. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, hermano, pero no lo hago para no ofender. Pues no lo ofendas con nada. No solamente al no participar lo estás ofendiendo. Cuando desobedeces, cuando no perdonas, cuando no estás haciendo las cosas correctamente, estás ofendiendo a Dios. Lo estás ofendiendo. Y tenemos que escuchar hoy en esta mañana que Él dio su vida por usted y por mí. ¿Qué te culpabiliza? ¿Qué te hace sentir culpable? Yo dije hace un momento, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero los que no están en Cristo Jesús sienten culpabilidad. Así que la invitación es, acércate a Cristo y comienza a considerar su resurrección. Amén. Y comienza a vivir genuinamente para Cristo. Quizá hoy sea tu último día de oportunidad y dejaste pasar una gran oportunidad hoy. Quizá mañana ya no estés aquí. Así es de que aprovecha cada día y comprométete con Dios y hagamos las cosas como Dios quiere, para que entonces el día en el cual Él pida cuentas podamos hacerlo con un corazón, ¿verdad?, totalmente libre, y podamos escuchar: bien, buen siervo fiel. Amén, hermanos. ¿Por qué menciono esto? Porque creemos que nuestros pecados son perdonados. Pero cuando yo no creo que mis pecados son perdonados, por eso me siento tan culpable. Porque siento que no soy perdonado. Siento que hice lo más vil, lo más peor del mundo y no me siento perdonado. Algunos casos son así, otros casos es porque quieren seguir viviendo su vida
de la manera que la están viviendo, y es muy respetable esa decisión. Dios jamás nos va a obligar a hacer algo que no querramos hacer nosotros, jamás. Pero vuelvo a repetirlo, tengamos en cuenta que hoy nos dio la oportunidad del Señor de poder vivir. Mañana quién sabe. Amén, hermanos. Amén. Estamos tratando de hacer conciencia. Esto no es un juego y tenemos que acercarnos a Dios. Yo le dije que los hermanos que han partido, que han dormido antes que nosotros, ellos han comprobado la verdad de este hecho formidable. Ellos ahora están en la presencia de Dios. Que de nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No quiero dejar una culpa más, o una carga más, no. Lo que pretendo es que podamos, tomar una actitud diferente, una actitud totalmente diferente y hacer las cosas bien. Porque a eso hemos sido llamados, a hacer lo correcto delante de Dios. ¿Quieres bendición? Haz las cosas bien. ¿Quieres bendición? Comienza a ordenar tu vida, porque en el orden hay bendición. En desorden no se puede hacer nada. Y aunque creas que te está yendo bien, si tú no ordenas tu vida, eso se va a esfumar rapidísimo. Pero si tú y yo, hermanos, estamos tratando de hacer lo correcto, Dios va a bendecir y va a multiplicar cada cosa que llegue a nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Está contento de escuchar eso? ¿De verdad está contento de escuchar eso? Retomando un poquito lo de los caminantes en Emaús, dice ahí la escritura, mire, voy a regresar ahí al Evangelio según San Lucas, porque ahí dice que los caminantes en Emaús, dice en el versículo 25, capítulo 24, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Qué pasó ahí? Los caminantes en Emaús iban tristes, iban totalmente desanimados, y Jesús aparece a ellos y les dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo recordamos solamente un poquito, ¿verdad? Y dice, pues que eres el único forastero que no sabe. Y recuerdan que dijimos que los que no sabían eran ellos. Jesús sí sabía. Pero mire, Jesús les da una regañiza. ¿Sí lo veo o no? Lea conmigo, capítulo 24, versículo 25. Entonces Él les dijo, está hablando de Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! Insensato y tardo de corazón. No, yo escucho eso y le digo, sigue de largo tu camino. No lo invito a quedarse en mi casa. ¿Y por qué menciono esto? Porque el objetivo real del mensaje es este. Escuche bien, este es el objetivo real del mensaje. Así es de que no se enoje ahora. Ya dejemos eso ya por la paz. No nos enojemos porque el mensaje me está hablando. Estos discípulos no se enojaron. Estos discípulos reconocieron que eran insensatos y tardos de corazón. Lo reconocieron y ¿sabe qué hicieron? Le dijeron, Jesús, quédate con nosotros esta noche. Amén. Vuelvo a repetirlo, pudieron haber dicho, no, pues que se vaya. ¿Tú quién eres? O sea, te metiste en la plática, nadie te invitó. Te metiste en la conversación y todavía nos estás regañando. Es que pues mejor sigue tu camino. No, ellos entendieron y reconocieron que en verdad eran insensatos y tardos de corazón. Y entonces le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Qué hermoso. Amén. Qué hermoso es esto. Nosotros debemos de creer que Jesús perdona nuestros pecados. Y cuando escuchamos el mensaje de la palabra, quizá un tanto fuerte, es para hacernos recapacitar. No es para que nos vayamos enojados, no es para que nos vayamos molestos, no es para que nos vayamos con otra carga. Si tú te vas con esa carga es porque tú la quieres tomar. No, usted me la echó. Es que tú la quieres tomar, quieres seguir viviendo en esa situación y no te has dado cuenta del poder de la resurrección, que Jesús te ha dado una nueva oportunidad. No seamos insensatos y tardos de corazón. No, hermanos. Voltea con tu vecino y dile, hoy Dios nos dio una nueva oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Pregúntale. Ahora el que está delante de ti, dile, oye, Dios nos dio una nueva oportunidad hoy. ¿Qué vamos a hacer? Y mire, muchos no lo hacen y se hacen los disimulados. ¿Por qué? Porque no reciben la palabra, porque no aceptan la palabra. De verdad, hermano, desde aquí se ve todo esto y yo digo, caramba, hermanos,
Si esto no nos mueve, entonces ya nada más nos va a mover. Necesitamos hacer algo. No es posible vivir un cristianismo así. Eso no es cristianismo. Pero es que fulano, pero ya déjanos en paz. Tú y Dios, comprométete con Dios y dile: Señor, quédate conmigo. Quédate conmigo y comencemos a hacer las cosas bien. Amén. Cuando esto sucede es porque he entendido el poder del mensaje de la resurrección. Él resucitó por usted y por mí. ¿Para qué? Para que estemos peleados entre hermanos. Para que estemos discutiendo entre hermanos. Para que estemos mirando. Mire, normalmente, ¿verdad? El que se cree justo mira el pecado en los demás. Y nada más anda mirando qué hacen los demás. No, es que fulano. No, es que sultano. Él se cree justo. El humilde mira sus propios errores. Y dice: Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, yo soy el problema. Señor, ayúdame. El que se cree justo mira a todos los demás y señala a todos los demás y siempre está: que fulano, que sultano, que perengano, que esto, que el otro, y eso no le deja crecer. El humilde de corazón, y Dios exalta a los humildes. El humilde de corazón dice: ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Señor, he entendido que por tu resurrección hoy estoy en pie. ¿Cuántos alaban a Jesús? De verdad que Jesús es tan hermoso, hermanos. Amén. Todo el que está en Cristo tiene la seguridad que estará en la presencia de Dios. ¿Sí escuchó? Todo el que está en Cristo tiene la seguridad que vamos a ir a casa. Este no es nuestro mundo. No, fuimos puestos en el mundo, pero no somos del mundo. Qué hermoso haber venido a San José Iturbide, Guanajuato, México. Qué hermoso. Pero usted diga: no nos vamos a quedar aquí. Jesús ascendió al cielo y dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta no es nuestra morada. ¿Por qué nos empeñamos en aferrarnos a la vida aquí? ¿Por qué nos empeñamos, nos aferramos a lo material aquí, a poder tener, a poder ser, a poder... ¿Por qué? Si nuestra morada no es esta. Ahora, tampoco estoy diciendo que mi morada no es esta, pues estamos esperando la venida del Señor. No. Tenemos muchas cosas por hacer, ¿cierto o no? Muchas cosas por hacer. Pero tenemos que vivir con la idea, con el pensamiento de lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios es verdad. Iremos a casa, hermanos. Y sabe, hoy, este día, está más cerca nuestra redención. O nuestra partida a casa. Hoy es un día más y un día menos para poder llegar a casa. ¿No le emociona esto? Usted ha estado lejos de casa en alguna ocasión y dice, se la ha pasado bien quizá, pero dice, ya, la verdad quiero estar en mi casa. Ha dormido en buenos colchones, pero dice, ninguno como el mío. Ya tiene su hoyito ahí. Ha tenido almohadas de plumas de ganso y de ganso de plumas, no sé. Pero dice, ninguna como el tabique que tengo en casa. Y anhela usted llegar a casa. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? El trayecto ha sido complicado, el viaje ha sido cansado. Cuando viene manejando en carretera, a lo mejor todos los demás vienen dormidos y usted viene diciendo, ya quisiera llegar a casa, y abre y cierra los ojos. Señor, permíteme llegar con bien a casa. ¿Y qué pasa cuando sucede? ¿Qué pasa cuando usted llega a casa? Gracias, Señor. Y se sienta en el sillón, en el sofá, no sé, se recuesta en su cama y dice, y comienza a hacer angelitos en el colchón y dice, gracias, Señor, gracias porque me permitiste llegar a casa. Hermanos, próximamente nos vamos a ir a casa. Ha sido cansado, ha sido complicado, ha sido difícil, pero ya nos vamos a casa. Y esa ida a casa es para todos aquellos que creen en el poder de la resurrección. Porque si no creemos en el poder de la resurrección, vana es nuestra fe. No podemos llegar a casa. Amén. Hasta como que lo vi más emocionado ahora. Gloria a Dios. Viviremos para siempre.
Todos los que estamos aquí sabemos Juan 3:16. ¿Sí o no? Fue uno de los primeros versículos que nos aprendimos. San Juan 3:16. ¿Qué dice? Vamos a decirlo todos fuerte a la de tres. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga ¿qué? ¿Quién? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree en el poder de la resurrección. Todo aquel que cree que Jesús resucitó tendrá vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos vida eterna, hermanos. Y no nada más para emocionarnos, no, porque es una verdad. Entonces, basados en la verdad, sí, emocionate. Tenemos vida eterna. Aleluya. Esto es lo que sabemos de la resurrección. Y esto es lo que creemos que viene por la resurrección. Miren, mucha gente quizá le ha preguntado, quizá usted ha escuchado esa pregunta: oye, ¿y cómo crees? ¿O por qué sabes? ¿O cómo me puedes decir que tu religión es la verdadera? ¿Le han preguntado? Mucha gente dice: bueno, tú eres cristiano, pero ¿por qué dices que estás en la verdad? ¿Por qué tu religión es la verdadera y por qué no los budistas? ¿O por qué no los otros? ¿Por qué tú dices, verdad, que tu religión es la verdadera? Hermanos, con una simple respuesta podemos decir que estamos en la verdad. Y podemos decir: ¿sabes por qué creo que es la verdadera? Porque Jesús resucitó. Esa es la única y gran diferencia entre el ser cristiano, no una religión, entre el ser cristiano y tener una religión. Los cristianos tenemos un Dios vivo. Amén. Y esa respuesta es suficiente. A mí me basta para poder saber que estoy en la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y eso es suficiente para poder decir que estoy en la verdad. La gran mayoría de las religiones o los religiosos defienden, ¿verdad?, sus ideologías, defienden, ¿verdad?, sus conceptos, defienden lo que hay en su corazón. Pero todas las religiones, escúchame bien, todas las religiones tienen algo en común: ninguno de sus líderes ha resucitado. Ninguno de sus líderes ha resucitado. Por lo cual podemos dudar de la veracidad de cada una de esas religiones. Amén. Sin embargo, Jesucristo resucitó. ¿Y cómo? ¿Cómo me puedes mostrar que Jesucristo resucitó? Muéstrame que Jesús resucitó. Sí. Hermanos, el cristianismo se basa en la resurrección. ¿Ven? Y esto hace una diferencia de las demás religiones. La seguridad de la resurrección nos da fuerza para proclamar a Jesús. Mire, la verdad de la resurrección nos da fuerza para hablar con denuedo la palabra. Dice que los discípulos hablaban con denuedo. Después de que Jesús ascendió al cielo, mire, antes de saber que Jesús había resucitado, su ánimo estaba por los suelos, perdón por la expresión. ¿Cierto? Estaban desanimados, no querían hacer nada, no querían salir de ahí. Estaban tan metidos en una depresión, entró una depresión terrible, que no querían hacer nada. Pero después de que supieron que Jesús había resucitado, wow, se armaron de valor. Al principio ni siquiera al sepulcro quisieron ir, por temor a ser reprendidos, por temor a que les pasara lo mismo. Pero después de que Jesús resucitó, ellos tomaron valor y se pararon en las plazas y se pararon en los lugares complicados. ¿Para qué, hermanos? Para poder proclamar que Jesucristo había resucitado. Ese ahora era el mensaje. Ese era el evangelio. Jesucristo resucitado. Amén. Jesucristo resucitado. Aleluya. ¿Ven? Hablaron con denuedo. Cada uno de los discípulos estuvo dispuesto, mire qué impresionante, a dar su propia vida por el mensaje de la resurrección, a invertir su tiempo, a dar su corazón. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos fueron testigos de que Jesús había resucitado.
Al principio se les olvidó, no lo creían. Y yo creo que se sintieron mal. Pero no se quedaron sintiéndose mal. Dijeron, es que yo no creí. Y sí resucitó. No, ya no soy digno de seguirte. Vayan ustedes porque yo no creí. Cálmate, Tomás. Tomás dijo, ¿sí o no? Hasta no meter mi dedo ahí y mirar con mis ojos. Yo no sé si, ¿verdad? De ahí fue, Tomás, qué feo estás. No, ¿verdad? No, es hasta no ver, no creer, ¿verdad? Me equivoqué de dicho. Pero, mire, Jesús se presentó ante Tomás y dijo, aquí estoy, ven, mira mi costado, mete tu dedo aquí, en mis manos. Y dice que él cayó postrado, Señor mío y Padre mío. Y entonces Jesús le dijo, Tomás, ¿por qué creíste? ¿O porque me viste, creíste? Bienaventurados todos aquellos que sin ver creen en el poder de la resurrección. Y ahí estamos usted y yo, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito tu nombre, Señor. Sin haber visto, hemos creído en el poder de la resurrección y ahora somos llamados bienaventurados. Amén, hermanos. Entonces, bueno, necesitamos dar, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, porque aunque no lo hemos visto, creo que usted y yo ahora por fe somos testigos, amén, de que Jesucristo resucitó. Hoy en día el cristianismo es una farsa en muchos corazones. Es triste decir esto, pero es una realidad. En muchos corazones es una farsa el ser cristiano, porque su cristianismo se basa en sus ideas. Yo le he dicho y normalmente siempre comparto esto desde aquí. Mucha gente que dice ser cristiana se mueve conforme lo que ellos creen del cristianismo, lo que ellos piensan, lo que es el sentir de su corazón, más no lo que dice la palabra. Y en muchos de ellos es una farsa el ser cristiano. No es una realidad. No son cristianos de verdad, porque se basan en sus ideas, en sus sentimientos. Es que no lo siento, es que lo sientas o no lo sientas, Él resucitó. Lo sientas o no lo sientas, Él es digno de alabanza. Amén. Tengas ganas de cantar o no tengas ganas de cantar, Jesucristo es digno de todo honor y gloria. Amén. Pero muchos se basan en sus emociones. Hoy no tengo ganas de servir, hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo... Es un cristianismo falso. No es genuino. Y Dios nos llama a usted y a mí a ser genuinos. Si tú estás sentado hoy en este lugar, en esta mañana, estamos, ¿verdad?, en esta mañana, enfoquémonos en ser genuinos. Ya no seamos falsos. Que ya no sea, ¿verdad?, una farsa, sino que podamos vivir no conforme a nuestros sentimientos, sino conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. El cristianismo de muchos se basa en sus emociones, en sus sentimientos, en lo que los otros hacen. Esto me impresiona mucho. Esto me llama mucho la atención. Yo he escuchado a mucha gente decir, ya no porque fulano está haciendo esto, porque mengano está haciendo esto más. Y su cristianismo se basa o se fundamenta en base a lo que los demás hacen o dejan de hacer. ¡Qué increíble es esto! Cuando tienen que estar basados en la resurrección de Cristo, en lo que Cristo hizo por mí. Ahí es donde se enfoca mi cristianismo. No, pero es que la verdad, pues desaniman re feo. Has quitado tu mirada de la resurrección. Has quitado tu mirada de Cristo. Cristo no es el centro de tu corazón, aunque hables de Cristo, aunque cantes de Cristo, aunque prediques de Cristo. Y urge el que podamos regresar a mirar a Cristo únicamente. Urge mucho poder hacerlo. Amén. ¿Por qué estás aquí en esta congregación? ¿Por qué estás aquí en esta congregación? ¿Por qué no te has ido a otro lugar? ¿Por qué sigues aquí? Lo estoy preguntando bien, no voy a decir, está correcto.
¿Por qué haces lo que haces? Echa un vistazo ahí en tu vida. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué te mueve a estar todos los domingos en este lugar? O todos los días de reunión. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres ser un maestro de niños? ¿Por qué quieres tocar un instrumento? ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Por qué quieres ir a los anexos con los hermanos? ¿Qué te mueve a hacerlo? Si te mueve la camaradería, el compañerismo, la convivencia, estamos equivocados. Si te mueve el ser visto por los demás, el ser reconocido por los demás, estamos equivocados. Si te mueve el solamente pasar un tiempo y no aburrirme tanto en las predicaciones, por eso voy con los niños, estamos totalmente equivocados. Pero si te mueve que Jesucristo resucitó y nos dio vida, entonces vas por buen camino. Continúa con lo que estás haciendo, porque no es el todo de lo que puedes dar, de lo que podemos dar. Todavía podemos dar más. Amén. Cantamos, sé que mucho no es para un rey como él, pero lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, Él resucitó para darnos vida y ahora Él desea que vivamos para Él. Importante, escuche bien por favor, porque nos quedamos con la primera parte. Gloria a Dios, Él resucitó para darnos vida. Tengo vida. Sí, pero me dio vida para que ahora yo viva para Él. ¿Sí nos quedó claro? Otra vez, voy a mencionar. Me gozo porque Él me dio vida. Sí, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora tengo vida eterna. Sí, pero lo hizo para que ahora, en esa vida que nos ha dado, tú y yo vivamos para Él. Para eso. El apóstol Pablo dijo, y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí y todo lo que vivo, híjole, aunque me cuesta trabajo, pero lo vivo para Él. Amén. Podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Dios quiere que vivamos para Él. Por eso digo, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Días atrás hablamos, ¿verdad?, de el pertenecer a la iglesia local y después la predicación de conociendo al buen pastor. Amén. Y ahora lo vuelvo a mencionar. ¿Qué estamos haciendo? Porque Él me dio vida, Él resucitó para darme vida, pero para que ahora yo viva para Él. ¿Cómo estoy viviendo para Él? ¿De qué manera? En la escuela, los que están estudiando, ¿de qué manera estás viviendo para Él en tu escuela? Ahí con tus cuates, con tus amigos, con tus cuadernos. No, pues me voy con mis amigos y hacemos esto y hacemos el otro. ¿Les has hablado del poder de la resurrección? ¿De qué manera estás viviendo para Jesús ahí en tu escuela? ¿De qué manera estás viviendo para Jesús en tu trabajo? ¿Quejándote del jefe, quejándote de los compañeros, llevando chisme por todos lados ahí en la empresa? ¿Te conocen como el TBI? ¿De qué manera estás tú, hermano, o estamos nosotros, verdad, viviendo para Él? Hermana, en la casa, ¿de qué manera está viviendo? O en su negocio, ¿de qué manera estamos viviendo para Cristo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Aquí en la congregación, ¿de qué manera estoy viviendo? Solamente estoy sobreviviendo. Me he conformado con venir, sentarme, escuchar la palabra. Si me gusta bien, si no me gusta, pues, ¿verdad? También. Y me voy. ¿De qué manera estoy viviendo para Cristo? La verdad es que no estoy viviendo para Cristo. Bendito el nombre del Señor por esto. Porque Dios desea que a partir de ese momento comencemos a vivir para Él. Amén. Vuelvo a mencionarlo, no quiero dejarte una carga. Quiero que esa carga sea quitada hoy, pero es importante que tú la dejes ahora. De ti depende irte con la carga o dejarla aquí. ¿Sabes? Si tú la dejas aquí, no la voy a tomar yo, la va a tomar Cristo. Y Él nos recuerda que nos hizo libres para vivir para Él. Aleluya. Amén. No te vayas hoy con una carga. No, ya fue mucha carga la que te has llevado. Ya, déjala aquí. Ya te estás haciendo jorobado.
ya nos estamos haciendo jorobados, nos estamos haciendo charritos de tanta carga que llevamos. Vamos a dejarla y como esa mujer encorvada que tenía años, poder levantar nuestro rostro y poder glorificar el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Vamos por ahí. Estamos próximos a terminar. 5 o 10 minutos. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 14. Cuando lo tengan, de un fuerte gloria a Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Este es el objetivo. Esta es la parte importante, la parte fuerte. Otra vez, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, habla de Jesús, luego todos murieron. Hago una pausa ahí. Muchas veces hemos creído que, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, yo también ya morí a mis pecados. No. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero ahora me toca a mí y le toca a usted morir. Amén. No nos quedemos con la idea de que porque Él murió yo también soy crucificado. Es que la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, Él murió, pero ahora nos toca morir a usted y a mí, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne. Nos toca morir a nosotros. Seguimos la lectura. Amén. Dice, luego todos murieron, se habla de nosotros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Entonces ahora tenemos que dedicarnos a servirle. Regresando a la porción del Evangelio según San Marcos y San Lucas, dice que estas mujeres fueron. Y cerrando esta plática, vea la importancia de lo que sigue. Había un riesgo para que estas mujeres o en estas mujeres al acercarse a ese lugar, pero amaban tanto a Jesús que lo hicieron. Y escúchame bien, por favor, ellas todavía no sabían que Jesús había resucitado, ¿cierto? Todavía no sabían. Por eso le dije, fueron a comprar las cosas, fueron muy temprano por la mañana, sin saber que Jesús ya había resucitado. Ellas lo hicieron con valentía. Hermanos, hermanas, ahora usted y yo sabemos que Él ha resucitado. Si estas mujeres hicieron esto cuando creían que Jesús estaba muerto, ¿por qué usted y yo no hacer lo correcto y hacerlo bien cuando sabemos que Él ha resucitado? Amén. Él ha resucitado. Qué corazón tan impresionante el de estas mujeres. Lo hicieron por amor. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dígalo conmigo, usted lo sabe. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él resucitó por nosotros. Podemos decir, nosotros le amamos a Él porque Él resucitó por nosotros. O sea, Él nos amó primero. ¿No le da gusto eso? Mire, mi cuerpo se estremece ahora. Yo estoy contento ahora porque hoy es un día muy especial. Recordamos un día maravilloso. Ninguno de los discípulos hizo lo que hizo para quedar bien o por inventar una historia. Ninguno de los discípulos predicó el nuevo, ¿verdad?, mensaje de la resurrección nada más porque querían ser famosos, o nada más porque se sacaron, perdón por la expresión, de la manga algo. No. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque ellos lo miraron, fueron testigos de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda de Saulo? Un hombre malo,
un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que mataba a los cristianos, que consintió con la muerte de Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, ahí estaba Saulo con las manos atrás diciendo: qué bueno, para que se les quite. Bola de cristianos mentirosos, los vamos a acabar a todos. Pero entonces iba camino a Damasco, y entonces salía a ese camino, dice que Jesús resucitado se le presentó. Jesús resucitado le hizo frente y transformó su corazón. Y ahora dejó de perseguir a los cristianos, y ahora él comenzó a predicar a Jesucristo resucitado. Aleluya, aleluya, amén. Jesús aparece a los caminantes de Maús. Ellos van por un rumbo equivocado, todos tristes, todos desanimados. Jesús aparece, les llama la atención, parte el pan, se dan cuenta, sienten un fuego tremendo, grande en su corazón. Y entonces Jesús desaparece de su vista, y vieron a Jesús resucitado y dicen: regresémonos a Jerusalén, a la compañía de los santos. Amén. Ya no te vayas de la congregación, regresa a Jerusalén, a compañía de los santos. Porque tuvieron un encuentro, porque miraron a Jesús resucitado. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué impacto tiene la resurrección de Cristo en mi vida? Quisiera terminar con 3 versículos. El primero de ellos está en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1, dice así la escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hay duda en otras religiones si Jesús resucitó. Aquí está la prueba de que Él resucitó. Dice, apareció, ¿verdad? Menciona a varios de ellos, y después apareció 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven. O sea, vayan y pregúntenles. Si tienen duda, vayan y pregunten, y les van a decir que Jesucristo resucitó. Y podríamos decir usted y yo como el apóstol Pablo: por su misericordia y su gracia apareció a nosotros, y nos ha hecho saber que resucitó por usted y por mí. Y por eso estamos hoy sentados en este lugar. Le leo San Juan. Cierre sus ojos, Él está aquí. San Juan capítulo 11, versículo 25. Y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nos pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Espero que Dios haya hablado a tu corazón en este día tan maravilloso, donde recordamos su resurrección. Y
quiero terminar leyendo de Hebreos capítulo 13, versículo 20. Gracias, Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.